Buen día, nuevamente les saluda Luis Oscar Rosales, bienvenidos a su programa Defensoría en Acción, un programa presentado por la Defensoría de los Derechos Universitarios bajo la dirección de la licenciada Ana Ruta Avelar, quien es la defensora de los derechos universitarios. Decirles que este programa es transmitido a través de YSV Radio y también lo vamos a tener en nuestro formato de podcast, en el cual nos pueden encontrar en YouTube con el nombre de Defensoría US y con ese mismo nombre en nuestra página en Facebook, para que nos sigan y puedan ver lo que nosotros publicamos. También, como les anunciaba, vamos a tener este día el tema sobre el Día Mundial del Nutricionista. Tenemos como invitada a la maestra Eileen Roxana Calderón de Aguirre, quien es la directora de la carrera de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad de El Salvador, a quien le damos las gracias por acompañarnos a un tema tan importante para la comunidad universitaria y a quienes muchos les da miedito tocar el tema de nutrición por las famosas dietas, pero ya vamos a ver que esto no es tan difícil en el desarrollo de esta entrevista. Gracias y también felicitarla por este día tan especial el próximo 11 de agosto. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor estar aquí, acompañarles y sobre todo en esta conmemoración del Día del Nutricionista, el 11 de agosto. La verdad que es un agrado estar aquí, ¿verdad? Para compartir pues todo este quehacer del nutricionista. Vaya, ahora díganos, ¿cómo surge? ¿Quién se inventó? ¿De dónde sale esta conmemoración del nutricionista? Bueno, hay diferentes como versiones, pero quizás creo que una de las que más podemos retomar es a través del padre de la nutrición, uno de ellos Escudero, que nació el 11 de agosto. Pero es en el año de 1947 que en Latinoamérica se comenzó a adjudicarle este día, ¿verdad? El 11 de agosto al Día Mundial del Nutricionista. En El Salvador, el Día del Nutricionista se retomó ya como una celebración nacional a través de un decreto legislativo, ¿verdad? Esto se hizo en 1976, ¿verdad? Se retomó el decreto y se institucionalizó, ¿verdad? El 11 de agosto. Pero es a nivel latinoamericano donde se le da el mayor auge, tanto en países como Argentina, que es donde comenzó, ¿verdad?, toda esta labor, y ya posteriormente en la región centroamericana. Bueno, como ya usted lo dijo, en latinoamericano y en El Salvador, pero vayámonos a la importancia en el ambiente universitario. ¿Por qué la nutrición es tan importante? Bueno, la nutrición es importante obviamente porque es parte, ¿verdad?, del ser humano, y la nutrición está dentro de todo lo que es el proceso salud-enfermedad. Nosotros abordamos el proceso salud-enfermedad y dentro de el proceso alimentario-nutricional, tanto a nivel individual como comunitario. Entonces, este proceso, el nutricionista lo va abordando ya sea individualmente, ¿verdad?, a nivel de una atención personalizada, y también a nivel de un colectivo o de poblaciones en diferentes ámbitos, ya sea institucionales o de salud pública. Es importante porque obviamente la alimentación y la nutrición es una necesidad, ¿verdad?, del ser humano, y esta debe de ser orientada para que contribuya a la salud, ¿verdad?, del individuo, ¿verdad? Es un pilar el poder tener una nutrición adecuada y por ende tener salud, ¿verdad? En el caso nuestro, pues abordamos este proceso de manera preventiva y también de manera curativa, porque en algunos casos contribuye para que se pueda mejorar. Ya vamos a ver cómo está, ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, usted nos dice que desde la década de los 40 viene ya conmemorándose este día, ¿verdad? Pero también saber cómo ha evolucionado el rol del nutricionista en los últimos años. Pues en un inicio, ¿verdad?, la atención del nutricionista se llevó a cabo más que todo a nivel individual. Por eso es que el nutricionista antes se le llamaba dietista, ¿verdad? Y se decía el dietista nutricionista. ¿Por qué se cambió? Porque el ser nutricionista lleva,
¿verdad? Implícito el ser dietista. Entonces ya no solamente el nutricionista responde a lo que es el campo de la dietética o de la dietoterapia, que es una de las áreas, sino que también ya es capaz, ¿verdad?, de participar en otros ámbitos. Entonces ha ido evolucionando porque ya no solo es una atención individual, únicamente en una clínica, ¿verdad?, sino que también ya en otros campos de acción que participa. Ya el nutricionista puede participar en lo que es, por ejemplo, el área de colectividades, que es la alimentación en un colectivo a nivel individual, ya sea en un asilo, en un hospital, ¿verdad? Y también en campos de salud pública, por ejemplo, se trabaja mucho a nivel de diferentes grupos, ¿verdad? Con embarazadas, ancianos, ¿verdad? Todas las etapas de la vida se pueden abordar tanto individualmente como de manera colectiva. Entonces sí ha habido un cambio gradual. Nuestra labor era ejercer antes en una clínica, por decirlo, ¿verdad? Y ahora ya hay una cantidad, ¿verdad?, de nutricionistas ejerciendo en diferentes ámbitos de acción. Salud pública, hospitalaria, colectividades, investigación, ¿verdad? Todas estas áreas puede él participar. Entonces sí ha habido una evolución, definitivamente. Bastante. Sí. También los cambios alimenticios que ustedes recomiendan, sería tanto a nivel universitario, ¿verdad?, pero a nivel de la población salvadoreña. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan para mejorar? Bueno, ahorita porque estamos en una época, ¿verdad?, donde todo lo queremos rápido, donde todo lo queremos para allá. Entonces, definitivamente la alimentación en esto, tristemente, no se ha quedado atrás en el sentido de que aquí viene y participa la alimentación rápida, lo que es la comida chatarra, que le decimos, ¿verdad?, de esa manera. O hay mucha presencia de muchos alimentos ultraprocesados, que tienen exceso de grasa, exceso de sal, exceso de azúcar. Entonces eso viene a sustituir una alimentación natural, una alimentación que yo puedo elaborar, ¿verdad?, en casa, porque eso me requiere, ¿verdad?, tiempo, o requiere, pues obviamente, hacer una serie de preparaciones sanas, saludables y que me permitan tener una alimentación balanceada. Eso no quiere decir que sea imposible, ¿verdad?, hacerlo, porque para eso hay formas alternativas de cómo ir, ¿verdad?, teniendo diferente gama de posibilidades donde yo puedo alimentarme nutricionalmente adecuadamente, sin necesidad de recurrir a estos alimentos que definitivamente el consumirlos diariamente o todas las semanas, pues sí, van a dar una repercusión en enfermedades crónicas. Exacto. ¿Verdad? Después viene, pues sí, todas las consecuencias que podemos ver. Entonces sí es necesario orientar al individuo para que realmente reduzca el consumo de azúcares, el consumo de alimentos procesados, grasas saturadas, sal, ¿verdad? Aumentar lo que es la hidratación a través del consumo del agua, implementar ejercicio, actividad física, todo eso, ¿verdad?, va de la mano, son pilares para poder tener una buena alimentación. Y de lo contrario, si no va esto de la mano y se da el fenómeno, ¿verdad?, porque se está dando muchos, piden comida, en la hora o la tarde, claro, esto pasan. ¿Cómo podemos, verdad, o qué papel juega la educación nutricional en la prevención de enfermedades? Bueno, como decíamos, hay que cambiar ciertos hábitos, ¿verdad? Y para cambiar hábitos hay que tener un conocimiento para hacerlo. Entonces, exacto, aquí viene, para nosotros es un pilar fundamental lo que es la EAN, en siglas, pero es la educación alimentaria nutricional. Entonces, la EAN es un pilar fundamental porque es a través de la educación donde yo puedo brindar las herramientas para que el individuo tenga primero conocimientos, ¿verdad?, de una buena alimentación, de una nutrición adecuada, de una dieta saludable. El decir dieta no es solamente reducción. Licenciado, usted está a dieta, y usted me dice, no, dígame su dieta, y no estoy a dieta, pero como no, todos tenemos una dieta, todos tenemos una alimentación.
Entonces el nutricionista viene a dar conocimientos y con esto a cambiar, que es lo que pretende, las actitudes o las prácticas, los hábitos, ¿verdad? Que están pues realizando de manera equivocada o que son nocivos para la salud de este individuo. Uh-huh. Entonces es a través de la educación que yo vengo y brindo, ¿verdad?, esa atención al individuo o a la comunidad. Pero le voy a expresar como como cualquiera, por decirlo así, y es en el sentido que ¿cómo puedo yo empezar a mejorar la alimentación sin sentirme abrumado, sí. Así que ¿cómo hago si a mí me gusta comer? Sí, entiendo. La verdad que cuando, por ejemplo, el paciente llega al hospital y pasa donde el médico, ya sea un internista, un endocrinólogo, ¿verdad? Usted tiene que disminuir de peso, usted va a ser sometido a una cirugía, o usted, ¿verdad?, está ya entrando a una posibilidad de ser diabético, prediabético, ¿verdad?, o es hipertenso. Entonces tiene que haber un cambio de conducta, tiene que haber un cambio de actitud y de comportamiento ante ese alimento. ¿Cómo hacerlo sin que yo vea, ay, tengo que ir al nutricionista, tengo que ir al dietista, ¿verdad? Y me va a poner ya en régimen y en un régimen de prohibido. Y todo es prohibido y es no. Hay posibilidades y hay alternativas de alimentos que son saludables que precisamente hay que tratar de irlos consumiendo de una manera progresiva. Los cambios que se deben de dar no son de un solo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hay una reducción, si ese fuera el objetivo, la reducción de peso, no va a ser tan rápida. Uh-huh. O si es, bueno, tengo que reducir la glicemia porque el azúcar me ha salido muy elevada, tampoco es así que de un día para otro. Tiene que haber una situación de un comportamiento gradual, ¿verdad? Paso a paso. Por decir algo, si el paciente llega y yo lo entrevisto y me cuenta cómo está su alimentación y yo detecto que él come en su día a día mucho pan dulce, por ejemplo, muchas bebidas carbonatadas, que no toma agua, entonces comienzo con ese cambio de hábitos. Okay. Tal vez su alimentación como tal no la cambio ni la modifico, sino que comienzo quitando aquellos productos o aquellos alimentos que yo sé que en este momento son nocivos para él. Uh-huh. Así comienzo. Y en ese caso que aumente el consumo de agua. Entonces yo le digo, bueno, entonces en vez de esto o en lugar de esto usted va a comer más fruta, por decirlo así, o va a implementar, ¿verdad?, algunos cereales que sean integrales, o va a aumentar, por ejemplo, la proteína a través de la carne, del huevo, del queso. O sea, le tengo que dar alternativas porque no es dejar de comer, no es omitir tiempos de comida, no es, ¿verdad?, aguantar hambre, como decimos normalmente, ¿verdad? Ayunar, ahora está también eso del ayuno intermitente, tantas dietas que quieren ser mágicas, rápidas, y que de un día para otro yo pierda peso. Bien de moda. Entonces, no es así, sino que es un cambio de un hábito que se logra, ¿verdad?, poco a poco. Todo hábito cuesta, ¿verdad?, implementarlo. Como se dice, ¿verdad?, la virtud repetitiva es lo que hace, ¿verdad?, o el hábito se logra de esa continua repetición. Entonces yo comienzo con unas metas reales, como usted dice. Si no me siento como abrumado y llego con mi papel y digo, mira, me quitaron todo, lo pongo en la refrigeradora y de eso no hago nada. Entonces el nutricionista tiene que saber detectar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? No está tomando agua, no está haciendo ejercicio, está comiendo mucho. Entonces, esos problemas yo los voy tratando de modificar. Y voy poco a poco. Por eso es que se dice que una atención individual, pues sí, no puede ser en 10 minutos, en 15 minutos, ¿verdad? Yo tengo que saber cuáles son sus hábitos, cuál es su disponibilidad de alimentos, porque yo le puedo dejar una dieta y vaya, licenciado, aquí está su dieta. Y usted me dice, esto no me gusta, esto no lo puedo comprar, esto no tengo acceso. Entonces tengo que darle alternativas viables al individuo para que él pueda consumir lo que le gusta dentro de lo que puede, ¿verdad? Dentro de lo que... Y irle dando alternativas de preparaciones saludables, porque sí se puede.
Sí se ¿verdad? puede. Sí se puede realmente consumir alimentos saludables sin necesidad que yo me sienta que no estoy comiendo. Y darme de vez en cuando ciertos gustos. No quiere decir que es prohibido, ¿verdad? Hoy que venimos de vacaciones, ¿verdad? Hemos comido el elote loco y todo eso. Entonces, no sí, falta. Ciertamente se puede, ¿verdad? De vez en cuando. No es una prohibición de todos los días, pero no puede ser un hábito. La mala alimentación. Sí, a excepción que ya sea como por motivo de enfermedad, como ustedes puso en ahí hay momento. Prohibidos. Ahí sí. Como así les decimos a los estudiantes. En algunos casos usted le va a sugerir al usuario, al paciente, pero en otros casos usted tiene que enlistar prohibido esto y esto. Sí. O sea, ahí ya no, porque ya se llegó a la enfermedad. Exacto. ¿Verdad? Lo que se quiere es no llegar a la enfermedad y prevenir, ¿verdad? Entonces el quehacer del nutricionista sí es bien importante para no llegar a ese problema. También, maestra, sabemos que en la universidad, ¿verdad?, se imparte la carrera de la licenciatura en nutrición. En ese sentido, ¿qué tipo de profesional, ¿verdad?, se espera formar? Y la oferta laboral, ¿en qué tipo, cómo podría incorporarse aparte de lo que es la nutrición? Sí. Bueno, actualmente el nutricionista, como le decía anteriormente, ya no solo se dedica a la clínica y a la atención del individuo, sino que ya ejerce a nivel, por ejemplo, hospitalario, a nivel administrativo, en un servicio de alimentación para colectividades, que puede ser, ya sea, le ponía los ejemplos de un asilo, una guardería. En un hospital hay un servicio de alimentación, una planta física que debe de ser administrada con todo el proceso administrativo. Entonces el nutricionista debe de ser capaz de recibir ese producto, ¿verdad?, que después va a ser la alimentación para todos los pacientes de hospitales de primero, segundo y tercer nivel, ¿verdad? O de establecimientos, porque hay establecimientos que no hay pacientes encamados. Entonces, puede trabajar también a nivel de industria, a nivel de la parte de docencia y de investigación. El nutricionista, como por lo menos nuestros estudiantes, ¿verdad?, se lleva el eje de investigación. Para nosotros es un área que debemos de ejecutar, ¿verdad? Docencia, investigación y proyección social. Para ellos también. Entonces el nutricionista es capaz, ¿verdad?, de ejercer la investigación en los diferentes ámbitos. Y puede trabajar en ámbitos privados, públicos, ¿verdad?, en ONGs. Hay una gama, ¿verdad?, de establecimientos. Ahora tenemos una gran competencia, ¿verdad?, de nutricionistas de otras escuelas formadoras, de otras universidades. Entonces sí se ve como limitado en algunos casos los espacios, ¿verdad? Pero sí se logra, porque la Universidad de El Salvador, pues obviamente siempre es, ¿verdad?, el que va marcando, ¿verdad?, el paso de nuestras carreras universitarias. Fueron creados. Se gana esos puestos. Sí, entonces, como decimos, somos mapuxos. Creo que todavía podemos decir que en algunos casos, ¿verdad?, tenemos esa credibilidad todavía, donde dicen, bueno, viene de la UES, ¿verdad? Entonces, porque sí hay ya una gran competencia. Antes era otra escuela nada más, ahora ya son 5 o 6 universidades que están formando nutricionistas. Entonces, claro, el campo se ve reducido, pero como les decimos a nuestros estudiantes, cuando van a ejercer su servicio social, ahí deben de crear la necesidad del profesional. Cuando se crea la necesidad, pues entonces abren hasta una plaza. Hay veces se ha dado. Tenemos ahorita el caso de una estudiante que ha logrado que por su servicio social se le abriera ya una plaza, y a ella va a tener ya, pues sí, un trabajo ya estable, ¿verdad? Se lo ganó porque creó la necesidad en su servicio social. Sí. Esa es no de esos secretos. Sí. No nos van a copiar. Sí, pero sí es un reto, ¿verdad? Es un reto el que tenemos, porque usted sabe que el trabajo, pues sí, no es tan fácil encontrarlo, ¿verdad? O le piden, pues, experiencia, ¿verdad?, al profesional, y eso hay veces no ha sido pues posible, ¿verdad? Y en cuanto a las proyecciones y las novedades, ¿verdad?, que hay sobre el plan de estudios de la referida carrera, maestra. Bueno, actualmente
fíjese que nosotros estamos desde el 97, imagínense ya casi cuántos años, tenemos de estar con un plan modular, ¿verdad? La Escuela de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina, en las licenciaturas, estuvo por muchos años con un plan de estudio a nivel modular. Entonces, en ese plan de estudio, aún vigente, porque tenemos todavía estudiantes con sistema modular, ellos cursan 3 módulos comunes y el resto de los 7 módulos son específicos, ya llegan a nuestra carrera. Eso hace una duración de 5 años, son 10 módulos, lo tenemos desde el 97, pero actualmente comenzamos a trabajar para poder cambiarlo a asignaturas. Entonces, ha sido un proceso sumamente largo, ¿verdad? Pero gracias a Dios pudimos entregar el plan para revisión a la rectoría antes de salir de vacaciones. Ahorita está en revisión. De todas las licenciaturas de la escuela, ya la mayoría ya implementaron y cambiaron de modular a asignaturas. Somos 4 las que todavía falta que lleguemos a asignaturas. Pero ya estamos nosotros en este proceso de revisión y esperamos, si todo va bien, el otro año que ya el ingreso sea por un plan de asignatura basado en competencias. Ah, ya tan rápido. Sí, el 26, el otro año, ¿verdad? Pero rápido porque le digo que lo acabamos de entregar, pero nos costó años, casi 12 años, el venir no, yo creí que se iba a modificando. tratar más porque Por las revisiones. Bueno, esperemos que no nos hagan muchas observaciones, pero sí vamos a estar con 2 planes, porque todavía el año pasado hubo ingreso por sistema modular, que es el 24, y aún en este hubo sistema modular. Entonces vamos a tener 5 años desde el 25 hasta el 30 con sistema modular más el asignaturas. Entonces todas las carreras van con 2 planes y no hay absorción. Eso le iba a preguntar. No hay absorción, por ejemplo, si un estudiante... Los que entran, ¿qué? Los que entran por modular. Los que entraron este año van a salir así. Van a salir por modular, pero si hubiera algún estudiante que no cursó y estuvo, su ingreso fue por sistema modular, sí hay absorción para qué materias tiene que llevar que cubra ese módulo. Allí sí, una absorción. Pero no es que pueda él, que vamos a absorber y ya no va a haber módulos y nos vamos a hacer asignaturas, no. Tiene que terminar módulos hasta el 30 y asignaturas. Pero si un estudiante se queda y no se inscribe y era del plan modular, va a ser absorbido por las asignaturas que compensen, ¿verdad? O que sean la equivalencia de ese módulo. Eso sí se va a poder. O sea, no es que ya los estudiantes que no vinieron ya no van a poder estudiar su carrera o van a perder los módulos que ya cursaron, no. Van a poder ser absorbidos de esa forma. Pero no hay absorción, no sé si me explico, de que ya no va a haber modular y solo vamos a estar por asignaturas. Sí, ¿no? Como se da en las demás carreras, ¿verdad? Que ya estuvo, hasta aquí llegamos. Sí, y como eran asignaturas, con asignaturas se lograba, pero aquí es módulo y asignatura, entonces eso sí no puede. Exacto. Y hablando de tecnología, maestra, díganos cómo cree que la inteligencia artificial está transformando la práctica del nutricionista, si es que lo está haciendo. Pues mire, hay un pro y un contra con esto de la inteligencia, ¿verdad? Porque ciertamente es una herramienta como el internet y todo esto, pues sí viene realmente a lograr avances científicos y en todo sentido que nos dan pues la oportunidad de dar una mejor atención, de lograr tener, ¿verdad? Como ya establecidos ciertos paquetes, software o apps que nos permitan como que esto se facilite. Pero ciertamente no podemos caer en que todo nos lo haga la inteligencia artificial, ¿verdad? La IA, sino que tenemos que lograr siempre esa adaptación al individuo con su naturaleza específica y con su individualidad. Exacto. Entonces yo no puedo venir, voy a meter en la máquina los datos del paciente y le pido a la IA que me haga la dieta y aquí está, señora, tome. No, tengo que siempre, ¿verdad?, lograr tener ese rapport con el paciente, con el que estoy atendiendo, ¿verdad?, con el usuario,
y adaptar lo que me logren dar, que es mucho el aporte, todas estas herramientas, y adaptarla e individualizarla, como les decimos nosotros a los estudiantes. Ustedes no pueden tener ya encajonadas los planes de atención nutricional al paciente. Tienen que saber el individuo qué accesibilidad tiene, qué disponibilidad tiene de estos alimentos. Exacto. ¿Verdad? Cuál es realmente el consumo. Por eso es que yo le decía al inicio que el proceso alimentario se ve en esos 3 pilares. El proceso dentro de la disponibilidad, accesibilidad del alimento que tiene la persona, luego el consumo de este alimento y después cómo lo utiliza en su organismo, esos nutrientes. Entonces, eso no lo da la inteligencia, porque la inteligencia es una máquina al final, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo que tener siempre esa, pues, calidez en la atención y llegar a identificar, pues, eso, ¿verdad? La particularidad del ser humano. Y no puedo decir a todos les voy a atender de esta manera. Sí se ejerce un campo público donde sí se puede, ¿verdad?, tener un margen de cierta consejería, recomendaciones nutricionales que yo puedo dar, por ejemplo, a un grupo de embarazadas, a un grupo de niños, de una manera general. Pero la parte individual no debo de perderla. Maestra, y si alguien se atreve, independientemente sea un profesional, como lo vemos hoy, como lo tomamos al principio, hoy cualquiera, mira, aquí está la dieta mágica. Sí. No sé si está basado en la inteligencia artificial, ¿verdad? O es profesional, no lo sabemos, pero hay gente que se lo cree, ¿verdad? Y se puede atrever a seguir un plan de dieta. ¿Cuáles son los riesgos a los que se somete una persona que podría? Sí, ahora precisamente con esto cualquiera consulta, ¿verdad? En el famoso Google, ¿verdad? Sí, o la IA, pues ya en su defecto también. Y precisamente, pues sí, ahí están todas las respuestas. Pero no debe de obviarse la presencia del profesional, porque es el profesional el que va a guiar y el que va a adaptar. Yo puedo tener una serie de recomendaciones, ¿verdad?, que me puede proporcionar si yo hago una consulta, pero no todas están adaptadas, o es el profesional el que científicamente va a tener la capacidad de decir, esto sí podría usted hacerlo, o esto no, o esto es ya urgente que usted cambie este hábito, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque logra ver integralmente al paciente. Fíjese que nosotros evaluamos, por ejemplo, cuando hablo de una evaluación al individuo, bajo indicadores, indicadores antropométricos, que es cómo está su peso, su talla. Hay diferentes, ¿verdad? No solo es peso, talla, esas son 2 medidas, sino que hay una serie de medidas. Está cómo usted consume, qué consume, cuándo consume, dónde consume, con quién consume, toda su alimentación. Está también sus signos y sintomatología clínica, ¿verdad? Que uno no la hace como nutrición, pero parte de lo que el médico, ¿verdad?, le refiere. Exacto. Y está también todo el indicador bioquímico, ¿verdad? Cómo está su química sanguínea, su colesterol, triglicéridos, todo ese perfil, ¿verdad? Exacto. En base a esos 4 y 5 indicadores, yo hago un diagnóstico, exactamente hago un diagnóstico de eso. Pero, partiendo de ese diagnóstico, doy una respuesta, ¿verdad? Doy ya cuál es ese plan que debo, pero partiendo de todos esos indicadores. Sí. Por lo tanto, debo de tener, ¿verdad?, siempre esa... Sí, en pandemia se implementó mucho lo que era la virtualidad de la atención, pero jamás iba a ser la misma, ¿verdad? Jamás iba a ser la misma a través de una cámara, sino que sí se necesita platicar. Nuestra ciencia de la nutrición tiene que ver también mucho con el aspecto emocional y psicológico, ¿verdad? La alimentación hay veces es una necesidad que hay veces dice la persona, yo como por todo, a mí me engorda hasta el aire, dice, o sea, a mí si estoy ansioso me dan ganas de comer, si estoy pasando una situación difícil, ¿verdad? También, entonces el componente psicológico
también es una herramienta para nosotros importante. Entonces, al final, una IA no va a tomar en cuenta, ¿verdad?, todas estas particularidades, ¿verdad?, del individuo. Lo mismo es un paciente encamado. Si el paciente está encamado, hospitalizado, el nutricionista debe de saber identificar cómo se encuentra el paciente. No solo es ir, aquí está la bandeja, señor, coma. No, o sea, ¿por qué tiene? No, ¿por qué no tiene apetito? Exacto. ¿Verdad? Todas esas cosas se deben de tomar en cuenta, porque uno no solo se alimenta por una necesidad fisiológica, sino que también hay un componente emocional vinculado al alimento. Y si usted se fija, la alimentación siempre va vinculada porque también es un ente que nos permite la socialización o esa relación social. Hacemos un cumpleaños, hay comida. Hay una vela, hay comida. O sea, está todo, siempre hay una reunión, hay café. Sí, hay café con pan, ¿verdad? Entonces siempre es como algo que nos une, algo, la alimentación y es algo que realmente, pues sí, nos permite relacionarnos. Vamos a tomarnos un cafecito, vamos a celebrémosle el cumpleaños al compañero. Entonces eso va permitiendo esa armonía de las relaciones, pero hay que saber pues orientarla. Por eso es que la EAN que le decía de la educación es importante, ¿verdad? Exacto. Porque no es que sea todo malo, sino que hay que pues ir diciendo que sí y que menos o que no. Maestra, se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarle también qué consejo le daría a la persona que desea estudiar la licenciatura en nutrición. Bueno, creo que como para toda carrera hay que tener vocación, ¿verdad?, de querer estudiar determinada ciencia. Para nosotros es la ciencia de la nutrición tan amplia. Nuestros estudiantes les decimos que cuando están en el área básica ellos no logran encontrarle el sabor, ¿verdad?, en las materias comunes o en las materias básicas, pero cuando ya entran al área específica y ahí se sienten como ranita en su charco, ¿verdad? O sea, ya le voy hallando el sabor, me voy enamorando de mi carrera. Entonces, ciertamente tiene que haber un componente de vocación, de querer también ser una persona que quiera trabajar con el individuo. Esto no es trabajar con máquinas, ¿verdad? Es de tener calidad en la atención, de poder también tener la apertura de que no lo sé todo, que siempre tengo que estar en un constante aprendizaje, y por lo tanto la investigación es importante pues tenerla en cualquier ejercicio donde yo pueda laborar. Entonces creo que sí es importante que el que tenga como esa inclinación a querer estudiar esta ciencia de la nutrición debe de tener pues ese reto de querer aprender y de querer crecer, porque hoy, por ejemplo, estamos ya incluyendo en este plan, por ejemplo, la nutrición deportiva, que va en auge, la nutrición geriátrica, la pediátrica. Entonces son como especialidades donde yo me doy cuenta que pues la carrera, los 5 años de licenciatura es nada más una entrada y tengo que seguir, ¿verdad?, preparándome. Exacto. Porque la ciencia de la nutrición es tan amplia que nuestros profesionales sí salen con el conocimiento de diferentes ejes que yo le hablaba, ¿verdad? Desde el del área hospitalaria, el área administrativa, salud pública, investigación y educación. Pero no lo sabemos todo al salir. Entonces debemos de seguir, ¿verdad?, estudiando. Ahora es necesario pues seguirse, ¿verdad?, formando con maestrías, con diferentes posgrados, y hay una serie de oportunidades para hacerlo. Entonces debe de tener como eso claro, ¿verdad? Que no es como que estudié y aprendí y ya lo sé todo. No, debo de estar en un continuo, ¿verdad? Y eso para nosotros de docentes también nos obliga a lo mismo, ¿verdad? Porque no debemos de estar pues. Entonces las nuevas generaciones vienen con ese ímpetu y con ¿verdad?, reto. Así que pues invitarles a los que tengan, ¿verdad?, esa inclinación. Hay muchos que empiezan a estudiar medicina y después dicen, bueno, me cambio, o de otras carreras y después cambian, ¿sí? Pero lo importante es que no sea solamente,
¿verdad? Algo porque quiero entrar a la U o porque quiero estar en la Facultad de Medicina, no, sino que debe de haber realmente un objetivo claro y ciertas cualidades que debo de tener para poder ejercer esta profesión del ámbito de la salud, como cualquier otra, ¿verdad? Bueno, y como le dije, se nos acabó el tiempo, pero pedirle, ¿verdad?, las palabras de despedida desde luego y también su mensaje a la comunidad universitaria en conmemoración del Día Mundial de Nutricionistas. Sí, bueno, la verdad que agradecerle, licenciado, por esta oportunidad. Ha sido un gusto, ¿verdad?, para mí estar con ustedes. Pues ahí estamos a la orden en la carrera de nutrición aquí en la Escuela de Ciencias de la Salud, en la Facultad de Medicina. Pues felicitar a nuestros colegas, tanto nutricionistas, ¿verdad?, que han egresado de la universidad, sino que también a todos nuestros colegas con los que trabajamos, ¿verdad?, en todo el país, a los futuros profesionales, ¿verdad?, que vienen también en camino, las nuevas generaciones que realmente son tan importantes, nuestros estudiantes pues son nuestra razón de ser en el sentido que estamos tratando, ¿verdad?, de aprender todos juntos y es un día, ¿verdad?, importante para conmemorar esta ciencia tan necesaria para todos. Así que pues estamos a la orden, ¿verdad? Tenemos en la universidad, tenemos la atención del nutricionista en el Centro Regional Valencia, ¿verdad? Y también en Bienestar Universitario. Bien. Ahí hay nutricionistas donde podrían ustedes, si tienen alguna necesidad de atención en la consulta, ¿verdad?, abocarse. Y también en la carrera estamos pues a la orden. Perfecto. Así que aclarar que este servicio que tienen es también para la comunidad. El de Valencia sí. Okay. Puede venir alguien, se le hace ahí como un diagnóstico, pasa con el médico y con algunas otras áreas. Pero sí hay un nutricionista en servicio social y también tenemos otros egresados que rotan en el ciclo 2. Ahorita van a egresar otros jóvenes. Y en bienestar sí, creo que ahí solo para estudiantes y personal administrativo y docente. Así que muchas gracias realmente por esta oportunidad. Y gracias a usted, maestra, y gracias a ustedes que estuvieron en sintonía de este programa. Nos estuvo acompañando la maestra Ailín Roxana Calderón de Aguirre, quien es la directora de la carrera de licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina, en conmemoración al Día Mundial del Nutricionista. Les estuvo acompañando Luis Oscar Rosales. Esto fue Defensoría en Acción. Sin antes decirles que también tenemos nuestro sitio web, el cual nos puede encontrar como www.defensoria.us.edu.cb, y para podernos escribir o cualquier comentario tenemos también nuestro correo, que es defensoria.universitaria@us.edu.cb. Y como les dije en un principio, también este programa va a estar en nuestro canal de YouTube, el cual nos puede encontrar como Defensoría US, y asimismo en nuestra página de Facebook. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.